Buenos días, amados. Quiero invitarles a abrir su Biblia en Isaías 40. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Háblenle con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles, que se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Una voz dice: proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo: que todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz, álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está su Dios. Miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna. Su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano y abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? A los ojos de Dios, las naciones son como una gota de agua en un balde, como una brizna de polvo en una balanza. El Señor pesa las islas como si fueran polvo fino. El Líbano no alcanza para el fuego de su altar, ni todos sus animales para los holocaustos. Todas las naciones no son nada en su presencia. No tienen para él valor alguno. ¿Con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Al ídolo un escultor lo funde, un joyero lo enchapa en oro y le labra cadenas de plata. El que es muy pobre para ofrendar, escoge madera que no se pudra y busca un hábil artesano para erigir un ídolo que no se caiga. ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como arpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan, y el huracán los arrasa
como paja. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta la fuerza del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Mientras leía esta porción de la palabra, me surgía pensar en qué sentimiento cruzaba por su mente mientras esta lectura transcurría. Una de ellas, uno de esos sentimientos es como si Dios dijera, aquí estoy yo, por si acaso han pensado que no estoy, no sigan pensando eso. Aquí estoy yo. Sigo siendo el mismo, sigo siendo el fuerte. Algunos maestros del Antiguo Testamento coinciden que los 39 capítulos anteriores de este libro corresponden a los libros del Antiguo Testamento y los 27 siguientes dicen estar llenos de descripciones de Jesús, el Mesías, y repito, corresponden al Nuevo Testamento. Hoy puede usted sentirse quizás como si estuviera en una lección del Antiguo Testamento, pero si es así, tiene un excelente fin. Creo que estamos en una época de leer y leer en lo más posible la palabra del Señor y no pasar por alto los detalles que el Señor quiera revelar. Pero es real. En los capítulos 40 al 66, el profeta mira hacia el regreso de Judá de la cautividad babilónica y después a la restauración futura de toda la nación. Todos los ayes, todos los lamentos, todas las cargas de la primera sesión han sido levantados o llevados, porque surgió alguien que sería el portador de la carga. Alguien que más tarde en la historia cumpliría todo lo que Isaías dijo de él. Él fue el que en un momento determinado extendió la invitación que encontramos en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis, según la Reina Valera, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y en esta mañana estamos ante el Señor Jesús, que levanta las cargas. Consolaos, 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 pueblo mío, dice el capítulo 40 según la Reina Valera. Creo que estamos en una época de vivir
en una enorme necesidad de consolación. Hay una alta sensibilidad en los seres humanos, si no en todos, yo creo que en muchos o la mayoría. No sé si ustedes han vivido eso, lo han experimentado. No sé si se han dado cuenta al hablar con las personas. Están sensibles. Personas que tienen un entorno, un contexto religioso en la religión tradicional, sin ningún, sin ningún temor, sin ningún inconveniente, piden, ore por nosotros, haga oración, hábleme. No importa, hay que hacerlo. No dé lugar a extrañarse. ¿Y por qué me pedirá que ore? La gente está sensible. Solamente nosotros en este país, no más que este país, tenemos más de 50.000 familias, si pudiéramos pensar así. Escuché ayer que hay mucho más, que han estado en duelo, en luto. La cifra no es establecida. La razón es porque, por ejemplo, en una familia han muerto, conozco familias que han muerto hasta 5 personas en esta época de pandemia. Pero también uno que muera o dos afecta a muchísimas más familias. Entonces, el número no importa, pero es suficiente para decir muchísimas familias, muchísimos hogares necesitados de consolación. Y según el texto, la expresión consolados, consolados, como lo presenta la Reina Valera, es una expresión que brota del corazón palpitante de Dios. Dios, nuestro Dios, es el Dios de toda consolación. De esto habló Pablo, el apóstol, en la segunda a los Corintios, capítulo 1, diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, y lo hace con un fin muy interesante, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Noble fin. Nada más aquí, por ejemplo, como hermano Jaime Meneses, por la que estás pasando. Nadie mejor que tú para abrazar a alguien que necesita consolación. ¿Encuentras mañana a alguien así o en una semana, en un mes? Y puede que se te olvide que están prohibidos los abrazos y puedes incurrir en el abrazo, en consolarlo, en ayudarlo, en levantar su ánimo, porque has recorrido el camino, porque estás recorriendo el camino. Y así nosotros, amados hermanos, hemos pasado por algo, por alguna circunstancia de honda tristeza, de enorme angustia. Y se cumple ese propósito, para que también nosotros podamos consolar a los que en cualquier tribulación se encuentran, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Creo que Dios tiene mucho trabajo en la actualidad, consolando a las familias de la tierra. Esto es global.
Creo que es una tarea permanente del Señor. Yo no sé si habrá habido otra época en la cual el Señor tenga tanta gente para consolar, y no necesariamente por la presencia de la muerte de un ser querido, por muchas razones más. Una quiebra financiera, una larga o penosa enfermedad, como suele llamarse, cualquier situación, una situación de divorcio que ha roto los vínculos de una pareja, cualquier situación. Mucho antes, Jesús habló del Espíritu Santo como el Consolador. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Un Consolador permanente. Entonces, lo que sobresale en esta lectura, así de sencillo, la consolación de Dios. Y se expresa en dos partes en el capítulo. En la primera hace un importante énfasis en el consuelo del perdón y la paz de Dios. Y los primeros 11 versículos del capítulo 40 se centran con un mensaje de consolación para el pueblo cautivo que regresa, según los versículos iniciales. Cuántas lágrimas son derramadas cuando se da un regreso, un retorno. Hay imágenes que usted y yo no podemos olvidar. Cuando veíamos regresar a los secuestrados por la guerrilla. Personas secuestradas 5 años, 7, 8, hasta 13 años. Las lágrimas abundantes al verles su regreso. Lágrimas de quien regresaba y lágrimas de los familiares y amigos que esperaban, y quienes no éramos ni lo uno ni lo otro, pues difícil también contener las lágrimas por una cruel y despiadada conducta de sus victimarios. Hoy hacen parte de un grupo de nuestro Congreso que se les llama honorables, son honorables, que entre otras cosas, yo no sé por qué se les llaman honorables a todos los que llegan allí a esa fauna. Y es increíble, no entiendo por qué se les llama honorable. Metidos en la más alta corrupción, los que no renunciaron a disminuir sus ingresos, su salario en época de pandemia. Y entre ellos tenemos los honorables nuestros también. Uno de ellos hacía parte de quien se opuso a que se rebajara ese sueldo. Honorables. Pero bueno, ese no es el tema. Pero simplemente para decir que esos que posaron de victimarios hoy posan de honorables. Y en boca de uno de ellos no tienen de qué arrepentirse. Literalmente así lo expresa uno de ellos. Porque guerra es guerra. No importa. Lo que importa aquí es que hay consuelo para los que regresan. Y después de varias décadas de cautiverio en Babilonia, los que regresan reciben la oportunidad de ser consolados. Y tener en cuenta que muchos no regresaron, como pasó con los secuestrados. Muchos no regresaron ni se sabe nada de ellos. Muchos murieron. Entonces, ante una situación de hondo dolor, mayor necesidad de la consolación de Dios. Y déjeme decirle, pues yo aquí solamente he hecho alusión a casos como el hermano Jaime, pero por esta ha pasado más de uno de ustedes
todavía aún muy reciente, la hermana Marta. Y cualquiera de nosotros acá está cada vez siendo testigo, repito, como dije hace un instante, de momentos de angustia, dolor, de tristeza, pero también siendo muy bendecidos por la consolación del Señor. Entonces, esos versículos iniciales aluden a los rigores de la cautividad en Babilonia y que están a punto de terminar del Señor el doble: destierro y cautividad a causa de sus pecados, especialmente los cometidos durante el reinado de Manasés. Y el término doble aquí no significa que el Señor ha castigado severamente, sino que el castigo era suficiente. Como decir, ya no más. Su pueblo no tiene que sufrir más. Es decir, las tribulaciones de su pueblo ya han pasado. Su pecado ha sido perdonado porque ha recibido doble por todos sus pecados. De igual manera, en la actualidad, como les estoy diciendo, ya se ha venido sintiendo a nivel global, como en la iglesia del Señor. Como les dije, se siente cada vez más una enorme necesidad de consuelo. Y cada uno de nosotros puede hacer su pequeña parte para consolar. Todos los días hay gente para animar, consolar, como para poner un anuncio que diga: prohibido desanimar a alguien, prohibido entristecer a alguien. Como un gran comentarista decía: pídele a Dios habilidad en el arte de consolar, que tú puedas ser apartado y consagrado a una vida de simpatía, pues el dolor es pesado en el alma cada día y son de mucho gran valor los que muestran de Cristo el amor. Amados, el capítulo todo está lleno de una serie de detalles que no vamos a entrar en ellos. Detalles como un enorme clamor para preparar el camino del Señor, que pondría en ejecución la práctica continua de consolar. Y él bien lo hizo cuando llegó a la sinagoga de Nazaret, Lucas 4. Leyó su plan de acción, leyó su proyecto y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, y lee todo lo que podemos llamar las áreas de efectividad. Y ahí aparece una de ellas: para consolar a los enlutados. Me encanta esa palabra. No pasa por alto a ninguno que está en el luto, a ninguno que está en el duelo. Entonces, ese detalle muy valioso. Y él anima diciendo: todo lo torcido y áspero del carácter debe ser suavizado. Ya no más, ya no más, ya no más. Sencillamente porque la gloria del Señor se manifestará. Y para que no quede duda, toda carne juntamente la verá. Así lo enfatiza el Apocalipsis 1:7. Detalles como, por ejemplo, da voces a los hombres y no dejes de recordarles cuán transitorios son, cuán efímeros son, cuán frágiles son. Pero también diles cuán permanente es su palabra. Solo la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así lo leí. Entonces, habla, diles. Hay un contraste. Por un lado, dile a los hombres lo efímeros que son, lo transitorios que son. Por otro lado, la que permanece es la palabra. Y sí,
somos sumamente efímeros, transitorios. Dejamos de vernos un par de años o el tiempo que sea, 3, 4, y en poco tiempo ya se nota el cambio. Y algunos no miden lo que algunos llaman indiscreción para decir, uy, cómo estás de viejo. O se comenta con el otro, mira cómo estás de envejecido, o cómo está de envejecido, ¿qué le está pasando? Algunos místicos de los bien religiosos dicen, el pecado se le nota por encima. No, ya hacen cábalas. No se meta en ese cuento. Suficiente que entienda que es efímero. Yo tengo amigos que cuando están orando, yo pienso, no sé si caen en la cuenta o están orando tan a conciencia. Yo después, o en el momento, puedo sonreír. Algunos dicen maliciosamente, no hay tal. O después, ellos usan la palabra, lo que llaman algunos orar la palabra. Y orar la palabra es, por ejemplo, decir, Señor, tú sabes que los cabellos de mi cabeza están contados, pero caen en la cuenta que no tienen un solo pelo ya. Yo quiero decirles que no es que no puedan usar esos textos, no. El no tener ese pelo es una evidencia de lo efímero, pero son conscientes. Y yo conozco a alguien que dice, y aunque no tenga uno solo en mi cabeza, yo sé, Señor, que tú los contaste. Y así. Entonces, bueno, el asunto es muy sencillo. Si usted quiere hacer uso de este balance, anúnciele lo que dice el profeta. O sea, dígale a la gente, alza la voz. Hombre, no se pongan con esas payasadas. No se sigan comportando como personas que están convencidas que van a vivir aquí. Están viviendo como si no se fueran a ir de aquí. Recuérdales, son efímeros, son transitorios, son frágiles. Cualquier cosita nos molesta, cualquier cosita afecta nuestra comodidad. No dejes de decirles las dos cosas, son efímeros, que lo único que permanece es la palabra. Ahora, la importancia de todo eso es, necesitamos, en vista de que son realidades, esas que estamos mencionando, necesitamos en gran manera sencillez para confiar día a día en su palabra. Por cuanto habrán dificultades. Y por momentos, como humanos, puede parecernos que la palabra es poca cosa. Suena duro como lo estoy diciendo, pero como cuando alguien dice, bueno, y en esta, ¿dónde está Dios? Y en estas dificultades que tenemos, ¿dónde está Dios? Y a veces puede que no nos lo digamos, pero no falta quien nos lo diga. Se lo dijeron al salmista muchas veces. Entonces, la palabra del Señor es la que permanece según esto. En la segunda parte del capítulo nos describe la grandeza de Dios en contraste a la completa vanidad de los ídolos. Entonces el contraste, el anterior era transitoriedad del hombre, efímero, ante la palabra de Dios que permanece. Ahorita el segundo contraste es la grandeza de un Dios todopoderoso frente a la vanidad de los ídolos. Dios midió las aguas del mar en el hueco de su mano y los cielos con su palmo, es decir, como si fuéramos a usar
sencilla ilustración, es la distancia entre la punta de su pulgar hasta la punta de su meñique. Si pudiéramos pensar así. Con 1/3 de medida calculó el polvo de la tierra y empieza a describir toda su grandeza con ese montón de preguntas que ustedes vieron a lo largo de la lectura. Como por ejemplo, ¿qué imagen hecha por los hombres puede retratar a un Dios tan grande? Y sigue el contraste. El rico se hace un ídolo con metal precioso y el pobre con madera. Qué ridículo. No saben o no han oído de la grandeza y el poder de la persona del Señor. Y sigue preguntando. Y son preguntas que no son seguidas inmediatamente por respuestas. Que alguien diga, yo respondo eso. No. ¿Qué imagen podría jamás captar la grandeza de aquel que creó las estrellas cuando Él las llama para que salgan de noche? No falta ninguna. Entonces, al finalizar o para finalizar, créanme que sí es de verdad, porque hemos escuchado que cuando un pastor dice, ya para terminar faltan 40 minutos, aquí sí es de verdad. Si alguno de los de su pueblo está desanimado y está preguntándose si Dios se preocupa todavía por ellos, se puede dar cuenta de que los que esperan en el Señor se les promete nuevas fuerzas. Es absurdo pensar que Él cuida de su pueblo menos que de las estrellas, a las cuales guía de un modo perfecto y detallado. Y retomo nuevamente los versículos 29 al 31. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. ¿Hay aquí alguno así? ¿Hay algún cansado? ¿Hay algún débil? Aún los jóvenes se cansan, es decir, no hay excepciones. Se fatigan, tropiezan y caen. Sigue el contraste. Verso 31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. ¿Quiere renovar sus fuerzas? Es sencillo. Ejercitar confianza en Él. Hay días así. Hay días así. La alternativa es confiar en el Señor. Y en esta mañana seguramente hay algunos de esa manera. Y hemos venido a esta reunión buscando algo. Y ahorita al unirse al grupo, compártalo ya más en confianza. Y siga la dinámica del chat. Escriba, cuente su caso. No tiene que ser solamente un asunto, pues, como que está en la UCI, que está así. No necesariamente. Puede ser que para algunos no capte la atención, pero no faltará quien sí. Y una de las cosas, como he dicho, bonitas, es que hay una inmediata respuesta. A orar, a orar. Yo quiero orar en esta mañana para terminar y decir, Señor, gracias porque tú estás en nuestras vidas, listo para consolarnos, para animarnos, para multiplicar las fuerzas, para impartir consolación
en cualquier circunstancia. Y aquí, Señor, es un asunto de doble vía. Recibimos consolación de ti para consolar a otros. Todos los días hay gente así, sumamente necesitada. Pero también, Señor, estamos para que nuestras fuerzas sean renovadas por ti. Y gracias por bendecirnos de esta manera. Amén. Bien, hermanos. Muchas gracias. Amén. Pedrito, a ti las gracias, hermano, como siempre. Nos has traído palabra de ánimo, palabra de exhortación, palabra de consolación. Gracias, gracias, hermano.